Hoy en día, tu cliente quiere pagar en un segundo y sin excusa. Con Portal puede hacerlo como quiera, con tarjeta, Apple Pay o Google Pay. Y cuando la experiencia es buena, el cliente vuelve. Encuentra la herramienta correcta para tu negocio en afiliate.portaldom.com.do. En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. Les recuerdo como siempre que todas las semanas en nuestra cuenta de Instagram compartimos vacantes, oportunidades laborales previamente depuradas para que si usted está en búsqueda de un nuevo trabajo, si usted conoce a alguien que necesita un nuevo lugar para desarrollarse profesionalmente, sabe que ahí puede encontrar vacantes que ya fueron revisadas de empresas que están buscando conectar con un profesional como usted. También tenemos nuestro canal de Instagram, donde ahí compartimos más vacantes, pero también información importante, información de actualización, información novedosa en el ámbito laboral y profesional, que es muy interesante. La verdad que es una comunidad muy bonita que ha ido creciendo y que aprendemos cada uno con cosas que van sucediendo en la vida laboral a la que tú y yo pertenecemos y todos de alguna forma pertenecemos. En este nuevo episodio, desde una nueva perspectiva, vamos a conversar con alguien que quizás ya usted ha visto en redes sociales de cómo las empresas, muchas de ellas pequeñas, van creando estructuras que las hacen sostenibles en el tiempo y no solamente las hace sostenibles, sino que son las personas que están en ella que lo hacen posible. Y para eso tenemos aquí a Igor Casanova. Bienvenido. Un placer, gracias por tenerme aquí. De verdad, un placer verte y conocerte finalmente. ¡Wow! Me siento como famosa, sí. Sí, te lo eres. Ya te he visto en varios y tenía curiosidad ya por tener esta conversación contigo. No, la verdad, tú sabes que ahorita estábamos bromeando de que en realidad el famoso eres tú, porque tú sales muchísimo en la publicidad y es difícil no reconocerte por lo que tú haces. Que eso yo creo que es un trabajo que todos deberíamos de hacer, de ser reconocido por lo que nosotros hacemos. Total. Estoy de acuerdo contigo porque... Y la gente piensa, o las personas piensan que es un trabajo simple, que simplemente mágicamente va a pasar, pero hay consistencia, esfuerzo, y creo que a veces no se ve como si fuera una película de red social, como que en 2 horas tú puedes emprender. Y la gente se entiende que el emprendimiento es simple, que en corto tiempo tú lo haces cuando es un camino muy largo y muy difícil. Y no todos, ¿entiendes? Tienen esa habilidad para aguantar el camino del emprendimiento, que es solo y difícil a la vez. Y el precio de pagar, porque la verdad que es un sacrificio constante que se tiene al emprender. Y la gente dirá de que, bueno, ok, entendemos que emprender es difícil, pero yo creo que mucho de lo difícil en el camino de emprender es entender que tú necesitas personas que hagan posible tu sueño. Total. Por así ponerlo sobre la mesa. Y mucha gente cuando emprende o tiene una idea de negocio, lo que piensa es lo contrario. Es como que, ay, me liberé de tener un jefe, me liberé del 8 a 5, me liberé de tener que responder a personas. Y la verdad es que se chocan con una realidad muy diferente. Sí, total. O sea, el emprendimiento es, yo creo que la máxima incertidumbre que existe. Y si tú no estás acostumbrado a esa exposición, no te lo recomiendo. Debido a que tú no sabes lo que va a pasar mañana. Inclusive, yo soy la gente que pienso que es mejor que tú te equivoques con el dinero de otro. ¿Qué significa eso? Trabaja a las cosas que te gustan, equivócate en labor. Inclusive, yo soy la gente, si te gusta tanto algo, trabaja gratis en eso, o ganando poco, pero sabiendo que hay un plan. Y prepárate, y tú te vas a dar cuenta que te da perspectiva suficiente para entender si eso que tú quieres hacer, jala o no jala en ese sector que tú quieres, porque de afuera se ve perfecto, pero la realidad, el modelo de negocio, cómo se hace dinero, realmente no va acorde con lo que tú ves o quieres, porque de afuera todo se ve súper bien. Totalmente, ¿no? Yo creo que uno aprende como a vender lo que uno está viviendo y no necesariamente es muy transparente con lo que se tiene que atravesar. Yo quisiera como que tú nos cuentes un poco acerca de qué tú haces desde Optimízate. ¿Cuál es el valor que ustedes aportan a los negocios y a las personas? Sí, básicamente Optimízate es... podemos hacerlo, nació como una agencia, porque al comienzo yo quería hacer como una agencia, estaba de moda en el 2020, agencia digital, no sé si te acuerdas de esa época, Sí, era claro. como el boom. Luego fue mutando, cambiando, porque tú sabes que hay algo que se llama Product Market Fit, Sí. que tú tienes una idea, pero el mercado te dice, en verdad, si eso
esa idea que tú tienes de lo que ellos quieren. Yo empecé a probar muchas cosas hasta que algo aló, que fue el tema de la organización. Pero yo empecé dando marketing, porque ahí que yo soy bueno en hacer que los negocios crezcan, facturen más, ganen más dinero. Y la gente me decía, Igor, pero que esto como que no tengo tiempo para aplicar eso. Entonces yo dije, coño, pero hay un tema como de organización aquí. Ajá. Y todo el mundo me daba la misma respuesta. Y yo, pues será ponerme a organizar negocios. Creo que el mercado me está diciendo algo. Me puse a organizar negocios y empecé como consultoría / mentoría. Ujú. Entonces empezamos con ese tipo de modelo de negocio. Y llegó un punto en que ahora hago capacitaciones, si la podemos llamar así, porque estoy en el rubro de la educación, que nos sirven entonces para que el mismo emprendedor aplique sus conocimientos en su negocio. O sea, yo arreglo el emprendedor, yo arreglo el negocio. Ok. Si yo arreglo la cabeza, tú eres capaz de poner 1000 negocios distintos y tú vas a saber cómo funciona un negocio o el modelo de negocios para que tú veas, porque al final las personas trabajan con personas, no importa qué negocio tú tengas. Al final los problemas también son de dinero, tú tienes igual problemas de dinero, de ingresos o de egresos. O sea, siempre al final, si tú vas a las ecuaciones más simples, los negocios tienen problemas muy similares. Y la gente dice, no, que mi negocio es único. Eso crees tú, porque tú vives tu película. Pero realmente cuando la gente se une en mi comunidad y dice, pero todos tenemos el mismo problema, es que todos tienen el mismo problema. Es lo mismo. Entonces eso nos dedicamos a organizar negocios. Ya llevamos unos 200 en estos 2 años, 100 por año, en que ayudamos a optimizarlo. ¿Qué significa eso? Bueno, te ayudamos, obvio, a organizarte para que el negocio te dé vida, porque tú sabes, cuando uno arranca el negocio no te da ni para vivir y tú te la pasas todo el día trabajando ahí. También te ayudamos a la parte financiera, que muchas personas no nos educaron en esa parte o le tenemos miedo al dinero, hay muchas creencias limitantes y eso no te permite avanzar. Entonces yo te enseño también a leer el estado de resultados, a qué significa cada cosa, a hacerlo bien, lo hacemos juntos. Y también te doy un boost en el tema de marketing. Como yo sé bastante, le damos también estrategia de marketing de crecimiento exponencial que le permite que las ventas se disparen. Pero si se disparan las ventas, tú no haces nada si tú no tienes vida y no ves los cuartos. Entonces yo por eso te ayudo en todo. O sea, vamos a crecer, pero vamos que el dinero te llegue al bolsillo, pero también que tú tengas vida para ver a tu mujer, porque entonces también sin esposo y sin hijo, ¿vale la pena? No vale la pena. Entonces hay que hacer un balance entre las tres cosas. Ujú. ¿Tú te has topado con el siguiente tema? Yo hice una pregunta en Laboralmente, en la cuenta, Ok. de experiencias de las personas trabajando en empresas pequeñas. Ujú. Y yo tenía una idea de qué piensa la gente sobre eso, los traumas que mucha gente carga por trabajar en empresas pequeñas desorganizadas. Y hago la aclaración porque hay muchas empresas pequeñas que están muy bien organizadas. Ujú. Entonces vamos a sacarla de la ecuación. Ok. Entonces, como que dentro de las cosas que la gente decía, era como que, bueno, mira, yo pasé tanto trabajo porque yo tenía que hacer el trabajo de 5 personas, no había un sistema de recompensa de nada, o sea, no llegaba como la expectativa, había mucha rotación, los jefes eran muy informales, como que eran quejas similares al final. Entonces, dentro de tu experiencia con las empresas que tú has trabajado, ¿qué tú notas con la cara del equipo, quienes llevan a cabo el sueño de la persona que empezó un negocio? Total. Mira, te voy a hacer un poco crudo aquí. Claro. Ok. Los negocios tienen 4 fases y la gente no lo sabe. La gente piensa que el negocio es una sola fase, sobrevivir. No conocen otra fase. Pero hay varias fases. Tú tienes la primera fase donde tú tienes una idea y la llevas al mercado y llamamos a la fase 1. Entonces lo que pasa es que luego que hay recurrencia en el ingreso, viene la fase 2. Porque al comienzo tú no tienes ni empleado. Tú estás viendo si esto jala. Todo es muy bien ahí. Luego de eso viene, ok, tú estás hablando porque hay ingresos recurrentes. O sea, el mercado lo está aceptando. Exacto. ¿Y qué tú dices? Déjame contratar a una gente que me ayude porque yo no doy más. Normal, así que arranca a contratar. Sí. Y tú empiezas a entrar asistentes, le llamo yo. Gente que simplemente te ayuden porque eso es lo que tú dices. Yo necesito ayuda. ¿Qué pasa? A medida que esa gente va entrando, entra sin un protocolo, sin una estrategia, sin una guía, porque el mismo emprendedor da modo sobrevivencia. Entonces le pega eso también al equipo. Entonces el equipo que no es emprendedor, también viene con eso de sobrevivir. Entonces le da miedo. Dice, no, pero este hombre vive cambiando de idea todos los días, porque también él está medio así. No sabe por dónde alar. Entonces, en esa fase 2, que es donde yo ayudo a las personas, básicamente eso es que tú acabas de escribir. Esas cosas que los empleados se encuentran, o esas locuras que el emprendedor hace, muchas veces lo dejan en el mismo lugar. Y los empleados le echan la culpa sin ellos tener culpa. Pero realmente es el emprendedor que no tiene claro para dónde va, porque no sabe ni cómo hacer crecer el negocio que tiene enfrente. Entonces uno empieza a crecer con desorden. Y ese desorden lo ve normal porque tú vas y le preguntas al de la esquina, oye, ¿cómo tú eres? Igualito. Y el otro, igualito. Tú dices, pues esto es normal.
Ay, no, ¿cómo es normal? Exacto. Estás aquí hasta el cuello y estás guardiando a todo el mundo para que no te roben. Entonces Exacto. tú sientes que todo eso, tus amigos te dicen eso, tus padres te dicen que así también, tus hermanos, tus amigos, tú dices, pero si todos me dicen así. Ujú. Es el negocio. Es el negocio es así. Hasta que llega un punto en que tu salud se ve quebrada o tu divorcio llega o tú no ves a tus hijos, tú dices, pero yo no puedo seguir en esta versión de vida. Entonces ahí tú vienes desesperado donde me dice, Igor, si tú no me ayudas, ya yo voy a vender el negocio. Entonces me llegan así como, listo. Pero muchas veces los empleados pagan esas locuras. ¿Sabes por qué? Porque como no hay una guía y no leen la mente todavía, yo creo todavía, no leen la mente, entonces tú no das instrucciones y como tú no sabes delegar ni de instrucciones, tú esperas que él te lea la mente y lo haga tal cual como tú piensas, pero no funciona así el mundo. Tú tienes que dar pautas claras y tienes que saber hacerlo también. Y a veces acuérdate que el emprendimiento, la gente emprende, las personas emprenden por necesidad, por oportunidad, por diversas razones, que no es que tú te levantes y dices, no, es que yo voy a emprender cuando sea grande. Eso no pasa, no es un sueño. Entonces todo viene por diferentes verticales y eso es lo que al final termina explotando y los empleados, que los emprendedores van a decir, Igor, pero que los empleados son, para no decir otra cosa, no son tan responsables. Claro, es de todo. Tanto hay malos emprendedores, buenos emprendedores, como malos empleados y buenos empleados. Claro. Tampoco vamos a poner todo en la misma capa. Tú sabes que yo me reía mucho porque, te voy a ser honesta, o sea, eran, se me fue como se dice en número eso, decenas de personas que decían eso. Yo hacía el trabajo de 5 personas, yo hacía el trabajo de 3 personas. Y la verdad es que yo lo leía, yo decía, sí te entiendo. La gente lo dice desde la frustración, pero me gustaría dejar algo claro. Y es que hay 2 formas en que eso pasa. Y hay una de ellas que es muy positiva. Y es en la etapa que tú mencionabas. Al inicio, eso es necesario porque tú no tienes un volumen de trabajo que implique que tú necesites más personas. Hay un volumen de trabajo menor porque tú tienes quizá poco cliente. Y una persona puede hacer el trabajo de 3 posiciones, por decir así. Correcto. No de 3 personas, de 3 posiciones diferentes, porque en algún momento se relacionan y como la carga de trabajo no es tanta, pues lógico que tú no vayas a contratar a una persona si tú no tienes ni siquiera la liquidez para hacerlo. El problema viene cuando la empresa va creciendo, va evolucionando, la carga de trabajo va subiendo y entonces nos quedamos en el desorden que tú bien mencionabas. Nos acostumbramos a ese desorden y lo que hacemos es cargamos a la persona que está ahí desde el inicio y esa es la persona que realmente está pagando los platos rotos, porque sí es verdad, y aquí hago el otro aclarando que iba a decir, el emprendedor también tiene que hacer 6, 7, 8 roles también. Total. Al mismo tiempo. Pero no es lo mismo nunca, porque no es comparable el riesgo y ganancia del emprendedor que tiene la idea que el empleado que llegó a aportarte con esa idea. Que muchas veces son personas que realmente conectan con tu idea y quieren verla crecer. Porque al final eso es. El equipo que está ahí contigo es el equipo que va a hacer posible la idea que tú tuviste. Claro. Tú dijiste algo clave y es que la gente no se levanta un día y dice yo quiero emprender. Porque la palabra emprender por sí es nada. ¿El qué? O sea, tú tienes que tener una idea para poder tener un negocio y emprender ese negocio. Entonces es como ahí el asunto, conectar como todo eso. Y yo creo que la gente se asusta mucho cuando le hablan de estructura y de orden porque se pierden muchas cosas también. Porque ni siquiera sabe con qué se come eso. Tú tienes que saber que, entonces un poco, voy a entrar a la crudeza un poco más. En la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, ¿cuál es la diferencia? Para que la gente lo entienda mucho mejor. Luego tienes la idea y la validaste. Tú te vas a dar cuenta que para pasar a la fase 3, tú tienes que pasar de lo que yo llamo navaja suiza, gente que hace de todo, a cuchillo de cocina. O sea, tú te sientes orgulloso de que todo tu equipo hace de todo. Tú dices, aquí somos duros porque todo el mundo hace de todo. Eso te funcionó de la fase 1 a la fase 2, pero no te va a funcionar de la 2 a la 3. Porque ahora tú necesitas especialistas, que yo llamo cuchillo de cocina. Gente haciendo una cosa extremadamente bien que dé un resultado concreto, que es lo que tú necesitas. El problema es que el emprendedor siente que lo mismo que le funcionó para pasar de la 1 a la 2, le va a funcionar de la 2 a la 3. Y no funciona así. Son un set de habilidades distintos y un equipo distinto. Ahora te voy a decir algo que la gente entendió que está conmigo. Esa joven que amaneció contigo, que te dio la vida para que el negocio se viera, tú lo vas a tener que votar. ¿Cómo, Igor? Porque las personas que te llevaron hasta donde tú estás no son la gente que te van a llevar hasta el otro nivel. Ay, Dios. Duele, es realidad. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque tú necesitas otro set de habilidades y por más que tú lo ames, si él no va a la velocidad del negocio preparándose, se va a quedar atrás. Y tú lo empujas. Pero si no da más, y no sé si te ha pasado en tu vida, no da más. Y tú te estás enamorando de la persona por agradecimiento, pero él es que lleva el negocio frenado. Sí. Y duele, yo sé que duele muchísimo. Y claro, a mí me dolió muchísimo cuando me tocó, pero yo la entendí.
Y lo entiendo, y ya esa es la posición donde mientras más la empresa crezca, más van saliendo. ¿Tú sabías? Claro. Ese tipo de roles porque tú necesitas más habilidades. Y cuando tú estás construyendo, que voy a decirte también que al igual que los negocios hay fases, los emprendedores también tienen fases. Y son 4 fases, le digo yo. Tú tienes la fase de innovación, cuando tú eres el súper creativo, que esa es la fase más bonita. Luego viene la fase digamos, de conductor, donde tú tienes que conducir a un equipo. Luego viene la fase de constructor, donde tú tienes que construir procesos, sistemas, personas, y te dejas toda la construcción. Y luego viene la fase de guía, donde tú guías al equipo. El problema es que si el emprendimiento está en la fase 3 y tú estás en la fase 2 de emprendedor, ya estamos jodidos. Porque la habilidad de que el negocio requiere, tú no la tienes todavía. Si tú estás conduciendo, pero el negocio necesita que tú construyas, porque ya tú estás en esa etapa, no vas a poder avanzar. Entonces tienes que tener claridad de que, al igual que en los negocios, tú también necesitas habilidades para hacer que el negocio avance. Y en cada etapa, tú sabes que yo me quedé pensando en lo que tú decías. La gente se queja en el desconocimiento porque muchas de las personas que habitan en el desorden conectan con ese desorden. Y por eso es que tú decías que esas no son las personas que te van a llevar al próximo nivel. Es lamentable. Hay casos que te puedo decir que puede pasar porque hay gente que sí conecta con la visión, no con la realidad actual, con la visión de la empresa. Y esos son caballitos de mar. Que son como así. Yo le llamo diamante unicornios, en bruto. Yo le llamo diamante en bruto a esos. Que aparecen a veces, no siempre. No, esa no es la generalidad. Pero la mayoría conecta es con el desorden. Y lo bueno que eso trae también, porque hay cosas buenas en el desorden. La gente se queja mucho, pero se aprovecha mucho del beneficio del desorden. Entonces, en esa situación, lo que nosotros tenemos que entender es lo que tú decías, de que tenemos que tener la capacidad de ver quiénes son los que no tienen frenado el negocio. Pero no solamente quien no tiene frenado el negocio, sino nosotros pensando como empleado, yo como empleado, por ejemplo, entender, y yo sé que esto es muy difícil, porque el empleado no es el emprendedor. Correcto. El empleado ni siquiera tiene por qué tener la capacidad de pensar como el emprendedor, porque el empleado está ahí para que le den una directriz de cómo debería de funcionar el negocio. Y yo creo que nosotros como emprendedores y como empleados fallamos en distinguir eso, en pedirlo. En el caso de que nos toque como empleado trabajar en una empresa de esa forma, como la estamos describiendo ahora mismo, y de aprender a traducir lo complejo en simple, como tú y yo hablábamos ahorita, para que se pueda hacer lo que nosotros esperamos, porque no se encuentran esas expectativas muchas veces, y eso es lo que trae como ese caos. Sí, lo que pasa es que como el mismo visionario no tiene claridad sobre para dónde va, él es caótico, esa es su vida. Entonces ese caos lo lleva abajo. Entonces si tú como emprendedor cambias las versiones todos los días, así mismo tu equipo va a estar perdido. Entonces tú le exiges, pero tú me acabas de decir una cosa, pero es otra, pero es aquella. Ahora vamos a probar esto. Entonces tú mismo, el mismo empleado dice, pero ¿para dónde queda esta vaina? Yo tengo que salir de esto antes que esto me explote en la mano. Entonces están activamente buscando otro trabajo y ¿cómo se llama? Se llaman, estoy ahí para buscar otra cosa. Tú sabes que como empleado así, como cogí eso, pero sigo activamente buscando. Y muchas veces los emprendedores echamos la culpa a los empleados cuando es nuestro rol buscar mejor empleado y capacitarlo completamente. Porque yo digo que si yo lo capacito y se va Igor, y yo le digo perfecto, pero si tú lo capacitas, si tú no lo capacitas y se queda, ¿no es peor? Y yo sí. Entonces yo le digo, es así. Es así. O sea, literalmente lo peor, y eso creo que fue Henry Ford que lo dijo, que lo peor que puede pasar no es que tú capacites a una gente y que se vaya. Es que tú no lo capacites y que se quede, porque es el que se va a comer tu negocio, literalmente. Y entonces, desde la perspectiva del empleado, yo creo que también es un poco frustrante porque se quedan sin herramientas. O sea, la única solución para eso es tú irte, literalmente. A menos que tú seas una persona con unas habilidades diferentes, que tú sepas confrontar, que tú sepas tener conversaciones, que tú sepas pensar como piensa como negocio, que eso es difícil, tú sabes. Pero se da, no es que no. Yo creo que, no sé si te ha pasado, y te pregunto en tu experiencia, si cuando llegan las personas con sus problemas, ¿verdad? Te hablan mucho de eso, del tema de los empleados, porque yo creo que el emprendedor se queja mucho de que no tiene las personas correctas, de que mi equipo es malísimo, de que yo me he fajado, que sé yo qué, pero siempre tienen una queja de las personas que lo acompañan. ¿Tú no te has fijado en eso? Es constante. Yo digo que los dolores que más llegan son el empleado y de venta. En la fase 1, o sea, como que necesito vender más porque, claro, si tú compites por precio, entonces ahora te pusieron una tienda china al lado que tiene menos precio. Esa es la novela como normal. Luego viene los empleados, ¿no? Que los empleados
nunca me duran, que estos jóvenes, que esta generación, que yo decía de que si tú supieras que eso mismo me decía mi mamá cuando yo tenía esa edad, de que los jóvenes no servían. Yo siento como que esto también me lo va a decir mi hijo después. Yo siento que esto va a ser un tema constante de cada quien que cae en ese intervalo. Las personas que tienen entre 20 y 30 años, normal que salten porque están en esa etapa de su vida en que se lo pueden permitir y están saltando. Y no es que sean malos empleados, simplemente están buscando las mejores oportunidades para expandirse. Ahora, tu negocio tiene las cualidades para brindar eso. No, entonces deja de quejarte, porque tú tampoco le estás dando oportunidades a él. Entonces tú quieres que mágicamente él se quede por el salario mínimo y cogiendo lucha y tapón y toda la vaina. O sea, no funciona así. También sé que el dinero es importante, pero no es determinante en una contratación. Hay otras variables que si tú las sabes hacer bien, que yo llamo el EVP, que es el Employer Value Proposition, que es la propuesta de valor al empleado. Si tú le das suficiente valor, cuando él le ofrecen 5,000 pesos en otra compañía, va a decir, no, como 5,000 no me da porque él me ayuda con esto, me da aquello, hay un buen clima, todo eso. Pero nosotros no entendemos. Y te voy a cerrar esto con una idea bien clara. Todos los emprendedores tienen que entender que lo más importante de ellos no son los clientes y no es el negocio, son los empleados. Si los empleados están contentos, ¿sabes qué pasa? Ellos con eso van a cuidar a los clientes. Si ellos cuidan a los clientes, el cliente va a cuidar del negocio porque se siente feliz. Exacto. Y si el negocio le va bien, el negocio va a cuidar al emprendedor. Entonces se vuelve un ciclo. Pero yo le preguntaba a todos cuando hice el evento del 11, ¿qué es lo más importante? La gente me decía el negocio y los clientes, nadie decía los empleados. Y yo por eso que estamos así. Porque si tú cuidas a los empleados como tú cuidas a los clientes, esos empleados van a estar contentos y esa energía se va a sentir, esa cultura y todo eso se va a impregnar y todos los clientes van a venir contentos y va a haber repetición y el negocio le va a ir bien y a ti te va a ir bien. Pero me cuesta que lo entiendan. Es difícil y te voy a decir por qué. Lo primero es que nosotros vemos al empleado como un gasto, culturalmente. Y lo segundo es que sí es verdad, tenemos personalidades con las que convivimos y es difícil. Bregar con gente en buen dominicano es difícil. Entonces, cuando se juntan todas esas personalidades, lo juntas con la parte económica, porque te cuesta tener empleados, pues entonces tú lo ves como un problema, más allá que como aliados que hacen sobrevivir el negocio. Y por eso yo me imagino que ni lo mencionan. Porque si dicen empleado, dicen, bueno, fulanito que llega tarde, fulanito que yo le digo, tengo que decir la cosa 100 veces, que no entiende, que no esto, que es la expectativa que yo tengo de que deberían de pensar como yo. Pero eso es imposible. O sea, es imposible pensar que nosotros tengamos la misma manera de pensar de quien creó el negocio. Porque si no, entonces, ¿cómo nos estamos aportando? Eso es lo que también tenemos que entender, como que al final las personas tienen que tener puntos de vista diferentes para que aporten al negocio con las cosas que a ti te faltan. Y yo creo que ahí es como que se encuentra el fallo mayor. Sí. O sea, el empleado tiene que entender claramente cuál es lo que se espera de él. Y así es mucho más fácil saber si lo estoy haciendo bien o mal. Exacto. Claro, hay gente que viene con diferentes sets de habilidades que te cuesta más o te cuesta menos encajarlo en tu visión. Pero es tu rol. Tu rol como líder es buscar las mejores piezas que encajen con tu visión. Y no todo va a ser perfecto. El emprendimiento tiene todo menos la perfección. Es una imperfección increíble. O sea, la única forma de aprender es perdiendo dinero en el emprendimiento. No hay otra lección. No, que vamos a emprender. Oye, si yo le digo a la gente, ¿tú vas a emprender? ¿Tú estás dispuesto a perder dinero o no? Pues no emprendas. Porque desde que yo emprendí al primer mes, yo pedí $1,600. Empezando el negocio. O sea, y tú tienes que tener la apertura a eso de que empleados buenos se te van a ir, empleados malos te van a robar. No, que no quiero que nunca me roben. Hasta los negocios grandes roban, señores. O sea, claro. Eso no va a pasar. Entonces tú lo que tienes que decir es cómo pongo controles, sistemas, procesos que también ayuden al empleado. Porque si tienen procesos y por eso a los empleados les gusta mucho la empresa grande. Porque es un plug and play. Tú lo pones y ellos saben exactamente lo que van a hacer y qué se espera de ellos. Exactamente. Pero en la pequeña hay que hacer de todo. Hay que ser delivery, mensajero. Hay que ser servicio al cliente. Si no, hay que ser cajera también. Una sola persona. Así entonces, mismo. Y entonces le pagan como el peor. También, entonces como me escribió una de que cuando te ponen a hacerle la tarea a los hijos también, porque entonces se mezcla lo personal. O sea, se mezcla lo personal en el negocio, porque todavía es pequeño. Sí. ¿Entiendes? Entonces como que es tan complejo ese asunto. Y tú decías ahorita, antes de pasar a ese tema de que es pequeño el negocio y que se mezcla lo personal, de que hay que dejar ir personas. Y yo soy fiel creyente de que hay que dejar ir más rápido de lo que tú contratas. Porque el daño que te hace a ti de dejar
por mucho tiempo algo que te está dañando el negocio, es muchísimo más alto que tú tomar una buena decisión contratando. Y a veces yo creo que nosotros somos muy alegres contratando gente y duramos bastante, muy perezosos somos para sacar las cosas o a las personas que están dañando lo que tú has construido. Correcto. ¿Y tú sabes qué pasa? Que lo hacemos al revés. Tú tienes que contratar despacio Exacto. y despedir rápido. Pero tú contratas rápido y despides De una vez. lentísimo. En O sea, la primera entrevista de que es increíble que nada más llegó uno y tú contrataste a ese y Al ya. primero. ¿Viste? Es increíble eso, ¿viste? Es verdad. Pero tú lo tienes que despedir. Y Ajá. son 4 meses. Así mismo. ¿Viste? Y yo, No, y pero- buscándole la vuelta también. Sí. Que no, quizá no es tan malo él. Ajá. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Y Exacto. ese es un eterno eso. Ujú. Hasta que llegue un punto que no hay retorno ya, que ya hay que va a salir por la mala. Pero tú lo sabías. O al cuando comienzo. te hace algo, También. que es peor todavía. O sea, tú estás como que conteniendo lo que pudiera pasar hasta que pasa lo que tú ya previste con tiempo, que no debió de llegar a ese punto. Pero creo que eso es muy normal porque también fallamos como personas y profesionales, independientemente como empleado o emprendedor, en que no sabemos enfrentar las situaciones en el momento, sino que actuamos cuando nos vemos obligados a actuar. Y yo creo que ahí también radican muchos de los problemas que quizás ni siquiera debieron de pasar. Ujú. Pero es la única forma de que nosotros aprendamos. Sí, sí. Creo que es eso. Y con el tema de entrar a lo personal o mezclar lo personal con la parte de negocio, eso es cómico. Es cómico porque principalmente en un país como el nuestro, tan pintoresco, que se dan cosas como la que te comentaba ahora. A mí me escribió gente diciéndome, yo tuve que hacer la tesis de hijos de mis jefes. O sea, esas son cosas que tú te quedas como de cómo va a ser, pero a mí no hay que jurármelo para yo creérmelo tampoco. No, tampoco, yo me lo creo. Entonces, en tu caso, yo me imagino que tú te has topado no solamente con ese tipo de cosas, sino también con finanzas mezcladas. Uf, Esa es la primera. Esa es la mejor de todas. Con finanzas mezcladas. Y entonces, en la parte comercial, que voy a hacer como un guess ahí, como adivinando, también el tema de mezclar la parte familiar, que si los amigos, que si esto, eso también hace que tú comprometas la integridad del negocio. Ujú. Bueno, ahí mezclan de todo. Operación, finanza y comercial. En la parte operativa meten al primo, al amigo, Exacto. para que no les roben, y es el primero que roba. Me disculpan. ¿Viste? Lo segundo es que en la finanza, cuando yo le veo todos los resultados, me dicen, pago de colegio del niño. Y yo, ¿y tu sueldo? No, yo no tengo, yo lo pago el negocio. Y yo, papá, no. Súmame todos esos gastos, lo que sea que dé. Ajá. Esos 30,000 pesos que tú das, que nada más tú te lo crees, que es tu sueldo, pero tú gastas Sí. como 200. Esa es la verdad. Pon tu sueldo a 200 y sepárame esa, es urgente de ahí. Sí. Es lo que le digo. Y luego en la parte comercial, por igual. O sea, ponen, no, que no me gusta ese anuncio. Como no conozco eso, se lo voy a dar a mi sobrino. O se lo doy a una agencia, sin que dar a la agencia. Me ha pasado, sí me ha pasado mucho. Nos juntamos con la agencia. La agencia tiene el Instagram secuestrado. También, oíste. Pues confía, no, que era mi primo, que aquello. No, él tiene la clave, tiene todo, el business No, manager, no. Todo. Yo digo, pero Pero a esta altura de juego eso pasa todavía. ¿Qué Porque si- antes pasaba mucho. claro que pasa. Antes pasaba mucho, pero Ajá. a esta altura de juego. A esta altura de juego, y empresa grande, no estamos hablando de empresa que yo la estoy viendo y digo, no, pero el panate tiene, eso es para que tú no lo votes. Ajá. Porque tú tienes toda la clave, tú no puedes votar, muchacho. Ese hombre te hace un lío si tú votas eso, tú no lo puedes votar. Entonces no te quedas así, no te Yo quedas estoy así. es que yo estoy sorprendida todavía, porque antes es verdad que esas eran estrategias que usaban, pero a esta altura de juego está fuerte eso. Está fuerte. No, fuertísimo. Yo lo voy llevando suave porque se arman conflictos muy fuertes, Claro. familiares. Esta discusión la tuvimos con Hamid en un momento, que fue el último podcast que fue. Tenemos punto encontrado con respecto a la parte familiar. Yo, en verdad, cero familia. Quiero Cero cerca de mí. familia. Él no, que le ha ido bien perfecto. Él es el unicornio, le digo yo. Dijo, pero en mi historia, nadie que llega a le ha ido bien con un familiar, ni con la esposa. Yo soy tan tal, que yo le dije a mi esposa, mira, el sueldo que te voy a dar, optimízate para que tú me yo te lo voy a dar gratis. Porque yo prefiero este matrimonio sobre el negocio. Porque es que yo sé, como yo soy obsesivo, de que tú comiences a equivocarte, yo voy a molestarme y eso vamos a llevar a la casa. No vale la pena. No vale la pena sacrificar el matrimonio por eso. Exacto. Yo le dije, te voy a apoyar con emprendimiento. Vamos a darle por ahí. Vamos a tratar de, con lo que yo sé, sacar alguna idea interesante. Pero yo no creo y no quiero hacerlo. Pero yo conozco pareja que le va genial. No estoy diciendo Sí. que eso es igual. Cada cual tiene su forma de trabajar. Y si hay, digamos, match entre las habilidades, te va a ir genial. Porque si tú sabes finanzas y yo sé de marketing, naturalmente no va a ir bien porque no nos vamos a pisar la cola. Pero cuando Exacto. los dos sepamos una sola, o sea, somos iguales en la habilidad
y los dos queremos hacer lo mismo, pero no podemos hacer la otra. Y ahí sí es difícil. Y también me ha pasado con madre e hijo que tienen la misma habilidad. Yo digo, y entonces hay que sacar uno de los dos. Claro. No, es verdad, tú tienes un punto ahí, porque yo me quedé pensando, quizá en ejemplos o algo donde sí funciona el tema familiar-negocio. Y sí, se me ocurren ejemplos que han funcionado, pero pienso, y debo confesar, que quizás eso hace que se alente el asunto. Por eso mismo, porque quizás tenemos las mismas habilidades y estamos como a la par. En vez de quizá cada uno especializado en un área, ir creciendo, desarrollando eso. Cosa que te puede dar una visión más separada. Y también tú mencionaste algo importante, que es el tema de la personalidad. Quizá yo tengo una personalidad más pasiva, que puedo sobrellevar, trabajar con un familiar, pero otra persona no. Entonces como que hay que ser muy claro en conocerse para uno saber cómo pueden funcionar las cosas y cómo no. Sí, total. Así es como yo lo veo. Total, en esa parte de la familia hay que ir con pinza, yo digo. Sí. Hay que con pinza. ¿Sabes por qué? Porque los empleados saben que él es familia tuya. Eso es lo que hace. No es el primo el dueño y deja que el primo saque la mercancía sin conduce. Así mismo. Alguien dijo una vez que me acordé ahora mismo, que me dio mucha risa. Eso es como cuando en una empresa todo es, aquí somos una familia. ¿Y qué pasa cuando somos una familia? No permitimos todo, porque al final somos eso, somos familia. La persona no se va a ir, porque siempre va a ser tu primo, siempre va a ser tu tío, siempre va a ser tu hermano. Entonces te dejo pasar todas las cosas que tú puedas hacer, que no necesariamente tengan que ser grave. Puede ser mediocridad, por ejemplo, porque somos familia. Entonces, incluso el concepto de familia, aunque no lo seamos en el trabajo, trae ese ambiente mediocre. Sí. Te voy a decir algo un poco complejo en eso, que lo he visto con emprendedores que ayudamos. Y es básicamente que ellos, cuando votan a alguien familiar, se convierten en la oveja negra de la familia y ya no lo invitan más a los coros. Y yo le digo, tú vas a votar al primo, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Tú sabes que no te van a invitar más. Y tu mamá te va a dejar de hablar. No, yo prefiero que no me dejen ni hablar. Yo le digo, porque el tigre me siga haciendo. Y yo, pues está bien, porque es que va para allá la cosa. Cuando él diga que tú lo votas. Para el mundo entero de emprendedores, digamos, lo peor que existe. ¿Por qué pasa esto? Te voy a dar un poco de historia. El gobierno, o los gobiernos, para no decir que es ni República Dominicana, sino a nivel mundial, se ha encargado de vendernos la película de que el emprendedor es el causante de que pagamos malo. Y como pagamos mal, entonces somos el explotador, que nos ganamos todo. Y tú ganas miles de millones de pesos y a mí me paga 20,000. Entonces, tú eres el culpable. Y esa narrativa, el gobierno la va alimentando. Porque a ellos les conviene esa narrativa. Porque si se supiera la verdad, no fuera así. Si ellos supieran que por cada 20,000 pesos yo tengo que pagarle un fragatán en seguridad social, entonces es una vaina que nadie recibe, el empleado entendería. Pero como él no entiende eso y ni el gobierno lo dice, entonces ellos no saben cuánto cuestan realmente ellos y cuánto le llega a los bolsillos. Tú tienes un sueldo de 50,000, 100,000 pesos. ¿Y cuándo te llega? Mucho menos. Entonces tú también estás enojado. Y entonces hay una narrativa constante de que no se paga más porque el empresario no quiere pagar más. Por eso no sé si tú has visto el tema también de lo que tenga el Congreso, de la cesantía, que no vamos a entrar en esos temas, pero lo que te quiero decir... yo tengo mi postura muy clara con eso. No. Lo que te quiero decir es que siempre hay un tema, ¿entiendes? Cada cual tiene... Yo creo que ambos tienen su punto encontrado. No estoy diciendo que... No estoy inclinando en uno o dos, sino siento que hay unos puntos que hay que ver. Para ambos están viendo su realidad, es lo que yo digo. No es que alguien te mal. Si yo vivo en esta realidad, porque yo entiendo la realidad de empleado, yo la miro y yo dije, no. Es que yo entiendo porque yo estaba ahí. Yo sé cómo piensa esa persona, yo sé esa posición, por qué la tiene. Y yo soy emprendedor y entiendo la posición. Y digo, es que compleja, estamos hablando de dos mundos. El que emprendedor se desconectó de la Matrix, le digo yo, Neo ahora mismo, está solito. En un mundo que está caminando y todo el que le pasa por el lado está conectado. Ajá. Mira, yo he hablado muchas veces de esto. Ok. Y creo que llega un punto medio porque la gente, y déjame hacer este comentario primero, es muy difícil tú querer enseñar o tocar un tema del cual tú te has beneficiado de la ignorancia de la gente por mucho tiempo. Hablar ahora mismo de la palabra cesantía, que crea el alboroto que todo el mundo sabemos. O sea, si tú te entras a ver los comentarios que tienen los periódicos, cada vez que sale la foto de la diputada Carmen Ligia, eso es impresionante, porque la gente, tú le dices cesantía y se armó el reperpero. No se ha dicho nada y se prendió en fuego todo el asunto. ¿Pero por qué? O sea, se creó ya
un precedente con ese tema, porque el gobierno que siempre está pendiente de los empleados, que defiende los derechos de las personas, te protege y no vamos a tocar la cesantía. Entonces yo soy bueno y tú eres malo. Entonces se crea esa historia donde tú has usado algo bajo el desconocimiento de la persona. ¿Qué sucede con eso? Hay un tema, y esta es mi opinión personal, de que esa responsabilidad de la seguridad del empleado, de la persona que crea, que ahorita hablamos de la importancia de ellos, los que hacen posible las ideas de los emprendedores, ¿verdad? Necesitan seguridad. Ujú. Porque si tú te quedas sin empleo, porque una empresa decidió desvincularte, tú necesitas tener algo una base. Eso es natural, eso es real. Lo que pasa es que el 100% de esa responsabilidad recae sobre el empresario ahora mismo. Y eso lo tenemos que tener claro. O sea, hay como cosas base que tenemos que tener claro. Existe, sí, una figura de seguro de desempleo en la ley de seguridad social. Eso existe ahora mismo. No está implementado, no está activa, no hay un sistema, pero existe. No podemos hablar de quitar la cesantía si no tenemos un sistema que lo reemplace. Eso es lo primero. Y no podemos hablar de crear el sistema si ni siquiera se toca el tema de la cesantía. Entonces, existe y se necesita, pero tampoco podemos no hacer las cosas que son necesarias en un código laboral, que tenemos tiempo hablando de eso, simplemente porque no se educa en el tema. O sea, nosotros tuvimos un episodio aquí donde conversamos al respecto. Y nosotros hablábamos de que en las conversaciones y en los comités no se podía tocar el tema de la cesantía hasta hace algunos años, porque ni siquiera era un tema de conversación permitido. O sea, es tan grave el asunto que se ha creado con ese tema por eso. Y la verdad es que representa un retroceso para el país. Ujú. Esa es mi opinión y yo con eso soy muy responsable. Siempre le he dicho donde me invitan, en las redes, y la gente que me escucha lo sabe. Los te van a entrar como la conga. No, ¿tú sabes por qué? Porque yo soy empresaria, emprendedora y empleada Ajá. al mismo tiempo. Y yo tengo que ser consciente y responsable de entender qué es lo que pasa en el contexto real para todos. Entonces, sí es necesario, hay una necesidad, pero yo no me puedo hacer de la vista gorda del otro lado tampoco. Ujú. Señores, se necesitan empresas para que haya empleados. Total, sí. Si no hay empresa, no hay empleado. Entonces, no tiene sentido. Ujú. Entonces, algo importante que tú mencionabas del salario es que yo no puedo dar mejores salarios porque hay un miedo. ¿Tú sabes lo que una persona escribió en ese box que yo pregunté del tema de cosas que te hayan pasado trabajando en empresas pequeñas? Esa persona tenía 30 años, porque sigue ahí, Ujú. trabajando en esa empresa. Y ella sabe que ella no puede irse de ahí porque es impagable para la empresa su liquidación. Ujú. O sea, es una conversación que se dio. Entonces, ¿cómo podemos hablar de mejores salarios si tenemos una cesantía que crece y se te paga en base al último salario que se te otorga? Sí. Entonces, esas decisiones afectan también. Ujú. Entonces, fíjate cómo pusimos ahí avance en seguridad social con seguros de desempleo. Digo seguro de desempleo porque es lo que existe, pero hay más opciones en América Latina, en Europa y demás. Pero el que nosotros tenemos ahora mismo en una ley escrita es eso. Entonces, tenemos la necesidad del empleado, tenemos lo que ya existe, la responsabilidad 100% de parte del empresario y sin aporte de otra parte, y el tema de mejores salarios. Fíjate que es complejo el asunto, que no es tan sencillo como decir yo soy bueno y tú eres malo. Ujú. Entonces yo creo que hay que tenerle respeto a eso, porque no es tan sencillo como parece. Es que como quien domina los medios es el gobierno y su narrativa, Mm. es la única voz que se escucha. Y como toda la vida no han dicho que el empresario, el emprendedor es el malo. Hay fíjate, cosas que son malas también, ¿eh? te digo, siempre, pero esa Ajá. es la narrativa, porque Sí, le claro. conviene. Ujú. Vamos a hacer la verdad, a los políticos les encanta mantenerse a Claro. la gente sumida, Ujú. porque pero el mejor perfecto es el comunismo, como te embullan para que tú te quedes ahí en esa burbuja y no jales. Ujú. Sé que el capitalismo, la democracia, no es el mejor sistema que el humano ha inventado, pero es el mejor que tenemos hasta ahora. No hay uno mejor que ese, porque si no, no viviéramos en un país tercermundista, por muchas razones. Pero yo también me encuentro con otras cosas, aparte de la cesantía. Yo me encuentro, para mí como empresario, lo peor es el anticipo. Odio el anticipo. No me tiene sentido. No hay forma matemática. O sea, eso está hecho para que tú no crezcas. No hay forma, señores, de que un empresario pequeño jale Ujú. con el anticipo. No hay forma humana. Yo tiro los números, es que no, eso es lo que te tiene frenado. Ese socio involuntario que tú tienes, que se llama el gobierno, que nadie quiere, que es involuntario y obligado, que todos lo tenemos,
entonces es el que se lleva esa tajada y aparte que hay que pagarle eso que tú ni siquiera has tenido ni necesitas para crecer. Entonces, cuando yo me encuentro con todo eso, yo veo muchos diferentes videos de emprendedores dominicanos y veo mucho la dificultad de no teniendo los recursos, ¿entiendes? Por eso yo te dije ahorita que si me tocara dar un consejo de emprendimiento, si por ejemplo, quiero poner un restaurante, yo me emplearía ahí un tiempo, aunque no ganara mucho, viera si es eso, aprendo y veo si eso es, porque es mejor equivocarte en el restaurante de otro que en el tuyo, tú pones a inventar y irte así como sin ni uno. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, si tú entiendes eso, te va a ir mucho mejor. Y no te vayas con el amague. Porque si tú ves a las redes, entre 20 y 30, tú sabes que hay muchas figuras ahora mismo públicas que te venden que lo mejor es esta varita mágica. No existe varita mágica, señores. No existe. No estoy atacando ninguna profesión digital, que hay muchas y son buenas, pero no existe eso de que yo estudié eso y voy a hacer eso y ahora voy a recibir esa gran cantidad. O sea, hay mucha consistencia y hay mucha disciplina en el emprendimiento. Y te voy a cerrar con algo de un emprendedor de un mentor que sigo mucho, que es Alex Hormozzi. Alex dice que las personas no saben que un emprendimiento para dar fruto dura alrededor de 8 o 10 años. Y tú le dices, ¿tú estás dispuesto a durar 8 años o 10 años fajar para hacerte millonaria? Debe decir, no, eso es mucho tiempo. Pero tú sí vas a durar 20 años de empleado. No, sí, eso sí. Ese sí lo cojo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo digo, pero increíble. O sea, son decisiones que tomamos. Yo digo, y es real. Constantemente la gente prefiere emplearse, durar 30, 40 años en un empleo que intentarlo y tratar de hacerlo a su manera con los conocimientos que tiene. Yo creo que no todo el mundo está hecho para eso. Yo creo que hay que hacer las paces con las habilidades que cada uno tiene y en qué bueno, porque si fuéramos todos emprendedores, ¿no? ¿Quién va a trabajar con nosotros? Total. 100%. O sea, es como que tiene que existir esa división y uno conocerse también, porque si tú te fijas, hay mucha gente que son empleados y se viven quejando porque si yo hiciera, si yo hago, si yo qué sé o qué, pero no dan el paso, ¿verdad? Simplemente ese no es lo tuyo. Porque hay gente que tiene que entender eso, que no es lo tuyo. Y sé bueno en lo que sí es tuyo. Porque cuando tú haces las paces en lo que es lo que a ti te toca, pues entonces tú puedes desarrollarte en eso. Y yo creo que ahí también fallamos un poquito en eso. Yo sí creo que el emprendimiento no es para todo el mundo. Siempre lo voy a decir. Desde que yo emprendí la primera vez, esto es demasiado difícil. Esto es jugar Mario Bros. En hard, en difícil, desde el comienzo, sin tú nunca haberlo jugado. Es súper complejo. Y lo que sí me duele muchas veces es que, aunque tú no lo creas, todos tenemos ciertas habilidades que podríamos maximizar y veo mucha gente talentosa fracasando. Y duele, ¿entiendes? Y estoy de acuerdo que no todo el mundo quiere esa incertidumbre. Claro. Yo duré mucho tiempo siendo empleado y lo entiendo perfectamente. ¿Entiendes? De que esa seguridad, esa dopamina, lo llamamos, es súper chulo, 15 y 30. Te da un boost, fin de semana, sin estrés, pero el emprendedor, 24/7. Sí. Duerme así, yo duermo nervioso. Yo dije, hay que hacer la nómina. Y yo estoy así cagado. Ay, Dios mío. ¿Es verdad? Todo el mundo contento, pero igual. Yo amargado, el 30. Pero es verdad, esa es una realidad. Esa es una realidad. Y creo que tenemos que ser conscientes de eso y no tomarlo tan a la ligera, porque a veces tomamos ideas que son como sencillas en nuestra mente, pero cuando las llevamos a un contexto real, la cosa cambia totalmente. Entonces yo aprendí de mi primer mentor, me dijo, no es quien tenga la mejor idea, es quien mejor la lleva al mercado y la ejecute. Exacto. Por eso mucha gente dice, pero yo tuve esa idea. A lo mejor, ¿cuánta gente habrá dicho, pero yo tuve esa idea? Yo pude haber hecho eso que hace Igor. En realidad sí, pero yo fui que la llevé mejor al mercado. Exactamente. Es lo que digo. Entonces, simplemente con la habilidad que tú tienes que ir leyendo lo que el mercado te va necesitando. Y así se van creando los océanos azules, principalmente. Que tú vas viendo esos ponds, esos pequeñas cositas, y tú vas viendo oportunidades, porque tú empiezas a caminar se abren unas disyuntivas, unas Y en el camino y tú vas cogiendo. Exacto. Eso es lo bueno. Lo que pasa es que hay que durar bastante tiempo caminando para llegar allá y no todos llegamos. Por eso es que hay una frase, un refrán, que hay muchas empresas que no llegan a los 5 años ni al primer año. Sí. Y es por el Product Market Fit. Yo lo llamo el Valle de la Muerte. Hay que dar todo el mundo en el Valle de la Muerte. Eso a pulmón, yo te lo dije. Yo duré 2 años, casi 3, a pulmón de mi sueldo, manteniendo optimista a todos los empleados. Y yo ahí fue que me dije, esto no es para todo el mundo.
¿quién va a sacar en vez de irse al cine, de viaje, a pagar una empresa? Hay que tener mucha convicción de que esto va a jalar. Totalmente. Ajá, es lo que te digo. Entonces esos miedos, yo lo viví mucho y mi esposa me decía, no sé cómo que tú lo haces. ¿Entiendes? Y yo no, que yo, y nunca te dije, pero realmente una de las razones por las cuales yo emprendí fue por miedo. Yo emprendí por... Qué raro. Sí, por miedo. En el 2020, que empezó la pandemia, ya yo estaba como que ese hambre de que yo quería primero ampliar mis conocimientos. Llegó la pandemia, se la envían a todo el mundo. ¿Qué tú crees que yo dije en ese momento? Entonces, si una gente que tiene 20 años, Exactamente. 25 años, 19 millones de empresas, lo terminaron por la razón, claro, por la pandemia, no fue porque fueron malos empleados. ¿Qué tú me dejas a mí que yo tengo tanto? Dije yo, no, es que si vuelve a pasar otra cosa, ¿quién me dice a mí que en 20 años, en el 2030 o 40, yo no voy a ser el siguiente? O pase algo menos, las empresas la vendan, que también se ve mucho eso. O la multinacional se vaya a otro país, que también pasa mucho. Que tú crees que estás seguro. No, tú una multinacional. Ah, no, pero ahora vamos a ubicar a Costa Rica, que lo viví también, o a Puerto Rico. Y entonces ahora, tú te sentías seguro, y ahora. Entonces, tú te encuentras con esas cosas que dan mucho miedo. Claro. Y yo por eso di ese salto. Dije, no, yo tengo que intentarlo por lo menos. Entonces lo intenté. Lo bueno fue que yo emprendí en algo que me apasiona bastante. Esto, mentorizar, yo lo haría gratis. Tú y yo no podemos sentar un café y podemos 5 horas hablando. Yo te armo el modelo de negocio gratuito porque amo eso. Entonces, como tú amas algo, la gente, yo siempre doy más de lo que tú esperas. O sea, tú adquieres mi servicio y tú dices, tú esperas que va a conseguir algo. Yo te supero esa expectativa para que tú digas que es que muy poco lo que yo pagué tú a ese. Porque me apasiona tanto que si son 2 horas, nos metemos en 4, 5, 6 horas. Algo que otros mentores a lo mejor no van a hacer. Porque yo me dedico mucho en todo lo que hago. Que a veces me dicen, tienes que bajar, Igor, porque la intensidad está fuerte. Por ejemplo, yo doy clase los jueves. Y los jueves estamos hablando de que normalmente un mentor da clase 2 horas. Las mías son de 4. ¿Te entiendes? Y la gente se queda en alta. Se queda en alta y me escribe al otro día, oye, no puedo dormir. Pero es por eso, porque te gusta. Me gusta bastante. Y esa es una tarea difícil, encontrar qué es lo que a ti te gusta o qué es lo que a ti te apasiona para hacerlo. Porque la gente no hace ese trabajo tampoco. Y yo estaba esperando ahorita que tú estabas mencionando el tema de la seguridad, que a mí me encanta cuando dicen ese tema de la seguridad laboral, la estabilidad laboral. Y es el cuento más famoso que se han inventado. O sea, eso no existe. No existe una estabilidad laboral. O sea, a ti te pueden terminar un contrato, como tú decías, porque sí mañana. Porque cambiaron al jefe, porque cambió el gobierno, porque se fue una multinacional, por lo que sea. Entonces tú crees que tú estás seguro. Entonces la verdad es que cuando uno hace las paces con el hecho de que es tu responsabilidad hacerte cargo de tu vida profesional, ya sea como persona que aporta en una empresa o como creador de la empresa, pues entonces yo creo que nos va muchísimo mejor. Y eso es un trabajito que tenemos que hacer, que tenemos que sentarnos a realizar todos los días. Te voy a dar un tip ahí para que sepas. Si yo tuviera que emprender, yo tomara una habilidad que tengo, que me guste, un problema en la sociedad y una tecnología disruptiva. ¿Cómo se come eso? Esa fórmula. ¿Cómo se come eso? Bueno, simple. Por ejemplo, la IA, que está muy de moda ahora, es una tecnología disruptiva, está creciendo. Entonces, tú buscas un problema en el mercado, un problema que la gente esté dispuesta a pagar. Por ejemplo, quieren vender más. Es un dolor que siempre la gente va a tener. Entonces, tú dices, ok, si yo soy vendedor, yo digo que yo sé vender. ¿Qué tal si yo me capacito mis habilidades en IA, puedo aplicarla y puedo crear un modelo y salir a probarlo en el mercado? Exacto. ¿Entiendes? De manera gratuita o pagando muy poco. Tú puedes probar con los Family, Friends and Full, que casi todo el mundo arranca por ahí. Entonces tú pruebas y si hay algo, tú vas iterando que va a ir dándole cambio a eso. Y tú vas a ver que al final termina dando. Tú en menos de 2 años tienes un negocio ya. Porque eso va a girar y va a terminar. Yo empecé con la idea, te lo dije, de una agencia en el tiempo que estaba pegado tráfico, el copyright. ¿Te acuerdas de esa época? Eso fue como eso fue el boom. Y yo dije, no, mi agencia va a hacer de todo. Entonces me lancé como el más experto en todas esas áreas. Ahí, mira lo que el mercado me enseñó. Cómo se abrió esa vertical. Totalmente. Igor, gracias por tu tiempo. No, gracias. Yo creo que nos llevamos muchísimas cosas. Yo me llevo muchísimas cosas y espero que la gente que nos ha escuchado todo este tiempo también. De verdad que sí. Yo sé que la gente te sigue ya. No sabía eso, ¿está bien? Claro que sí. Pero yo sé que la gente también te va a buscar y va a ver lo que tú puedes hacer. Tú sabes que a mí me gusta mezclar esa idea de lo personal o profesional, ¿verdad? Y cómo eso cabe dentro de la mente de negocio.
Porque hay mucha gente que está empleada y que saben que van a ser empleados siempre, pero que tiene mente de negocio. Y eso hace que ellos sean mejores en sus empleos ahora mismo. Entonces yo creo que eso aporta bastante. Así que nada, gracias otra vez por tu tiempo. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.